Perito, a continuación vamos a continuar con las preguntas de contrainterrogatorio. Claro. ¿Me podría indicar, Perito, por favor, cuál es su número de cédula profesional? Claro, mi número de cédula profesional es 20180163. Gracias, Perito. ¿Cuál es su planteamiento del problema? El planteamiento del problema es estatuir las conductas antisociales que cometió Eileen Wuornos. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué finalidad tiene establecer los factores criminológicos de la ciudadana Eileen Wuornos? ¿Me podría volver a repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué finalidad tiene establecer los factores criminológicos de la ciudadana Eileen Wuornos? Establecer como tal del porqué de las situaciones de las conductas antisociales que cometió y que pasaron a perjudicar a terceros y saber por qué los cometió y qué la llevó durante ese periodo de homicidios. Y conocer todo esto que usted refiere le va a restar responsabilidad jurídica. Así es. Bien. ¿Por qué en su metodología no incluyó el método científico? Creo que aunque el método científico es un método que es exacto, pienso que ahorita hay que tomar otro tipo de métodos que nos pueden ayudar más directamente al por qué, al cómo se sentía ella de acuerdo a los homicidios que cometió. Entonces podemos entender que su dictamen no es científico. Es científico, pero va más ligado a otros métodos. Pero si es científico, ¿por qué no tiene el método científico? Porque repito, me centré más en otros métodos que creo que pueden determinar más el método de la conducta de Eileen Wuornos. Entonces excluyó el método científico. Correcto. Bien. En sus técnicas incluyó la técnica clínica. Así ¿Me es. puede indicar para qué la utilizó? Recordemos que la técnica clínica es observable y además es una técnica donde se le puede dar un tratamiento a una persona. Entonces, la técnica clínica es aquí ver médicamente qué tipo de trastorno o qué tipo de secuela médica le dejó a ella que la llevó a hacer o a cometer los delitos. ¿Es usted médico perito? No, Entonces, ¿por qué dice que para los factores médicos? porque tenemos gente especializada que recabó esa información y que la proporcionaron para el dictamen. De acuerdo. ¿Y por qué no anotó esto en su dictamen? Está anotado, No, perito, solamente describe de qué trata la técnica clínica, pero no menciona para qué la utilizó. porque en el segundo informe que usted tiene, ahí se ve más detallado. Bien. ¿Comprobó o desmintió su hipótesis que dice lo siguiente? La C. Eileen Carol Pittman acrecentó conductas antisociales debido a los factores que se presentaron en su vida, tales como endógenos y exógenos, debido a la violencia intrafamiliar y la educación que le fue empleada, así como la herencia de carácter y las múltiples violaciones. ¿Eso a qué va ligado a su pregunta, perdón? La pregunta es si comprobó esta hipótesis, ¿comprobó o la desmintió? La comprobé. ¿De qué manera lo hizo? Bueno, en la entrevista que le realizó el sujeto o el entrevistador Nick, ella refiere que ella, pues, fue una mujer o una niña en ese tiempo que sufrió de violaciones, presentó múltiples golpes en la vida, golpes físicos y además el abandono de la madre y de un padre violador y pedófilo. Entonces es comprobable todo lo que digo en la hipótesis. ¿Y es comprobable científicamente? Sí, ¿Y entonces por qué el dictamen no tiene método científico? porque repito, me decidí centrar más en otros tipos de ciencias. ¿En otros tipos de ciencias, perito? Perdón, en otros tipos de métodos. Bien, de acuerdo. Eh, de acuerdo a su dictamen, los datos sobre su familia restan culpabilidad acerca de los homicidios. No es que resten, sino simplemente
se considera más a una mujer que fue sufrida. Entonces, el que reste es querer restar. Si usted se refiere a restar que no tiene tanta culpabilidad en los homicidios, sí. Sí, porque al final terminó matando a personas que eran delincuentes también. Entonces, de cierta manera les privó de la vida también a gente que se dañó. Entonces, de acuerdo a su criterio, perito, la justicia es algo que se toma de manera individual y por mano propia. Así es. De acuerdo. De acuerdo a su dictamen, en modus operandi, ¿con qué finalidad Eileen quemaba a sus víctimas? Con el fin de no dejar de cierta manera un rastro. Es decir, era consciente que tenía consecuencias por privar de la vida a estas personas. Correcto. Entonces actuaba de manera premeditada y consciente. No. Entonces, ¿cómo es que quemaba los restos? Los quemaba porque no quería de cierta manera ser evidenciada. Sin embargo, la policía ya también era consciente de lo que ella hacía, solo que le permitían dejarlo hacer. Entonces, ellos dejaron que el monstruo, si así lo queremos llamar, porque así la han atribuido, siguiera cometiendo sus delitos para así poderla enjuiciar de la peor manera, tomando en cuenta que pudieron prevenir el exceso los 6 homicidios restantes. Pero entonces sí está actuando de una manera consciente, ya que ella es sabedora de que va a tener consecuencias si encuentran estos cuerpos. Sí, siempre fue sabedora, pero también los policías fueron sabedores de que Aileen Wuornos perpetró desde el primer homicidio. Entonces ellos sabían y la dejaron seguir. Pero estamos hablando únicamente de la conducta de Eileen, no de los policías, sino que su conducta fue premeditada. La conducta fue premeditada después del segundo homicidio. De acuerdo. ¿Cuál es su conclusión, perito? Mi conclusión es que Aileen Wuornos es una mujer que fue carente de amor en su infancia, una mujer incomprendida por la sociedad, porque aún ligada a que la justicia, si así lo queremos ver, pudo evitar los homicidios, la dejaron ser. Fue una mujer que sufrió tiene muchos traumas de acuerdo a la vida que llevó. Entonces, el simple hecho de juzgarla y decir que es la peor persona y no conocer su historia, no conocer su pasado, pues me indica que la sociedad también no conoce una víctima más de la justicia y de la sociedad. Y de acuerdo a su criterio, perito, como profesional, el pasado de la imputada cambia los hechos, ¿Qué hechos, perdón? los homicidios. No se puede cambiar algo que se hizo, pero también se puede cambiar la conciencia de la humanidad de ver que una mujer también fue víctima de la justicia. Y perito, por último, ¿qué le diría a los familiares de las víctimas de la imputada? ¿Qué les diría? Que no se puede cambiar, no se puede regresar la vida a sujetos que también estaban perpetrando conductas antisociales. Gracias, perito. Es quantum, su señoría.